Estamos estudiando la pasión de Pablo, la vida de Pablo. ¡Qué gran hombre de Dios! Uno de los más destacados en la Biblia. Y analizamos su vida. En Romanos capítulo 1, versículo 1, hay 3 declaraciones que Pablo hace sobre sí mismo. La segunda es llamado para ser apóstol, y es en esta en la que me quiero enfocar en esta lección. Romanos 1:1, Pablo, un siervo, un esclavo de Cristo Jesús, llamado a ser un apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Ahora, lo que Pablo está haciendo aquí es describirse o presentarse a sí mismo ante una iglesia que nunca había visitado, nunca había ido a Roma, y está describiéndose a sí mismo. Este soy yo. ¿Y quién soy yo? Bueno, yo soy un esclavo de Jesucristo. Lo segundo que dice es, yo fui llamado a ser apóstol. Esa es la descripción de su trabajo. Esa es mi ocupación siendo un esclavo de Jesucristo. Fui llamado a ser un apóstol. Ahora, en la iglesia de hoy tendemos a pensar mucho en estos dones ministeriales como alguna clase de posición o título, pero en realidad, en nuestro pensamiento debe ser la descripción de nuestro trabajo. Él dice, esto es lo que yo hago. Es como si hablaras con alguien y te dijera, me llamo Pablo y soy electricista o un carpintero. Y así sabemos que ese es su trabajo, nos está describiendo su actividad. Y esto es cierto también para el apóstol. Está dando una descripción de su trabajo, de lo que él hace, siendo un siervo de Jesucristo. Ahora, para que puedas comprender de qué estoy hablando con todo esto, debemos entender que hay muchos diferentes dones que Dios nos da. Dios es un Dios trino, Dios el Padre. Dios el Padre nos da dones motivacionales. Estos dones sencillamente son los que nos motivan. Romanos capítulo 12 nos da una lista de 12 de estos dones. En Romanos 12, estos son los dones motivacionales. Por ejemplo, mi don motivacional es el don de enseñanza. Me encanta enseñar y compartir lo que he aprendido. Y hacer esto me motiva, hacer esto me da energía. Ahora, si tú descubres cuál es tu don motivacional, y de estos dones hay muchos, está el don motivacional de liderar, el don motivacional de servir, está el don motivacional de la profecía, el don motivacional de dar. Si descubres cuál es tu don e inviertes la mayor parte de tu tiempo en tu don motivacional, vas a tener mucha energía. Pero si haces algo para lo que no tienes el don, terminará agotándote. Entonces Dios el Padre es quien da estos dones motivacionales. Dios el Hijo, este es Jesucristo. Él nos da los dones ministeriales y es en ellos en los que nos enfocaremos el día de hoy. Vamos a hablar sobre los dones del ministerio y los encontraremos listados en Efesios capítulo 4. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y estos son los dones ministeriales. Y finalmente Dios el Espíritu Santo nos da los dones manifestacionales. Dones de manifestación son los dones que se manifiestan en nuestra vida a través del Espíritu Santo. En realidad estos son dones que residen en el Espíritu Santo y Él los opera en nosotros. Entonces, cuando hablamos sobre los dones de Dios o los dones del Espíritu Santo, usualmente son estos en los que nos enfocamos, el de profecía, lenguas, interpretación de lenguas, el don de fe, el don de obrar milagros, el don de sabiduría, el de conocimiento. Estas son manifestaciones del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dios es un buen Dios y a Él le gusta dar, a Él le encanta dar. Entonces nosotros podemos recibir de estos dones que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo ponen en nuestra vida. Retornemos a lo que Pablo ha dicho. Él se está enfocando en su llamado. Su llamado es el ser un apóstol. Y esta se convirtió en su expresión favorita para referirse a sí mismo. Es el término que usa más veces. Casi cada carta en la que él comienza, por ejemplo, 1 de Corintios, 2 de Corintios, se refiere a sí mismo como Pablo, apóstol de Jesucristo.
Y en este versículo él dice, yo fui llamado a ser un apóstol. Es decir, no es algo a lo que tú puedas aspirar y no es algo que tú puedas tomar para ti mismo. Es un llamado de Dios, un don que es otorgado a la iglesia a través de Jesucristo. Entonces se describe a sí mismo a esta iglesia en Roma y él dice, soy un esclavo de Cristo, ese soy yo. Fui llamado a ser un apóstol, eso es lo que hago. Él comienza su ministerio allí en Hechos capítulo 13, versículo 1, la iglesia en Antioquía como un maestro. Ahora, esto también nos muestra algunas cosas sobre el ministerio apostólico. Él comenzó como un maestro, no como un apóstol. Y Bernabé, que era un profeta, en Hechos 13, versículo 1, dice que había entonces en la iglesia algunos profetas y comienza nombrándolos uno a uno y también dice que había maestros. Pablo es el último en ser mencionado allá en Hechos 13, versículo 1. Él es el maestro y Bernabé es el profeta. Pero cuando llegamos a Hechos capítulo 14, en el versículo 14, leeremos que dice, y cuando los apóstoles, Bernabé y Pablo, ¿qué pasó aquí? Algo debió haber pasado porque Bernabé antes era un profeta, ahora es llamado un apóstol. Pablo, llamado Saulo allá en Hechos 13, versículo 1, ya había recibido el cambio de nombre y tomó este nombre. De hecho, el nombre Saulo es el nombre hebreo para Pablo en griego. Entonces lo cambia y comienza a llamarse a sí mismo por su nombre griego que con su nombre hebreo. Le llama, ya no es un maestro, le llama apóstol, cuando los apóstoles, Bernabé y Pablo. Entonces algo ha tomado lugar en sus vidas. Ahora, el error que muchos cometen con respecto a Pablo siendo el apóstol, no podemos negar que él haya sido un apóstol, pero muchas personas quieren volverlo uno de los 12 apóstoles, y él no calificaba para esto. De acuerdo al libro de Hechos capítulo 1, una de las cualidades que debían tener para ser uno de los 12 es que debían haber estado en el ministerio de Jesús desde el principio. Aquellos apóstoles originales fueron quienes habían sido llamados al principio, antes de comenzar su ministerio. Y Pablo no calificaba para esto. Pablo no había estado con él. Pablo era, como él decía, yo nací después, yo no conocía a Cristo. Y por supuesto esto era así, él fue convertido años después que Jesús fuera crucificado, que él llega a conocer a Cristo. Después de la persecución de la iglesia allá en Hechos capítulo 9, la persecución ya había sido mala en el capítulo 8, pero es en el capítulo 9 donde vemos la conversión de Saulo de Tarso. Entonces él no califica para ser uno de los 12. A decir verdad, en el Nuevo Testamento la palabra que se utiliza para apóstol es utilizada para unas 22 personas diferentes, que son mencionadas y llevan este título o esta descripción laboral, el ser apóstol, en el Nuevo Testamento. Entonces hay una diferencia, hay una distinción entre los primeros 12 y los demás que llegaron después y también eran llamados apóstoles. Una de las cosas maravillosas que he visto hoy es que Dios ha restaurado la autoridad apostólica en la iglesia. Y es grandioso, porque hace que las personas maduren mucho más rápidamente, se desarrollen mejores iglesias. Un libro maravilloso que les recomiendo mucho que lean es un libro llamado La Revolución Apostólica por David Cardwell. Y cuenta la historia de las asambleas de Dios allá en Australia, no en los Estados Unidos, sino en Australia. Y cuenta sobre cómo Dios revolucionó esas iglesias que estaban allá. Su asociación, su grupo de iglesias, que son las asambleas de Dios en Australia. Y él era uno de los pastores en este movimiento. Y dice, todo comenzó cuando empezamos a invitar al Dr. Yonggi Cho a que viniera a Australia, porque reconocimos que el Dr. Cho era más que un pastor, también era un apóstol. Y cuando le recibimos de esa manera, él comenzó a venir y a enseñar y a prepararnos, y completamente transformó
su grupo. Y él escribió esta historia llamada La Revolución Apostólica. Ampliamente se los recomiendo, es una gran bendición. Y es una de las cosas grandiosas que Dios está haciendo el día de hoy. Está restaurando el ministerio apostólico en la iglesia. Ahora hablemos sobre estos 5 dones ministeriales que Jesucristo, el Hijo de Dios, otorga a la iglesia. El primero es el apóstol. El apóstol. ¿Qué es un apóstol? El apóstol es un padre espiritual para otros ministros. Quiero repetirlo porque esta frase es clave. El apóstol es un padre espiritual para otros ministros. ¿Recuerdas que yo uso una descripción cuando la gente me pregunta qué hago? Yo lo intento poner en los términos más simples. Yo soy un pastor de pastores. Porque aún los pastores necesitan un pastor. Necesitan a alguien a quien puedan admirar, a alguien a quien puedan buscar, a alguien en quien puedan confiar, a alguien que ore por ellos. Lo necesitan. Todos necesitamos un pastor, aún los pastores. Necesitan un pastor. Y eso es lo que hago. Y esta es una buena descripción de la palabra apóstol. Dios me ha hecho un padre espiritual para muchos ministros que pueden llamarme su pastor. Apóstol. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 15, Pablo habla de esto y dice: puede que tengan unos 10,000 maestros, pero no tienen muchos padres. Y también dice: yo soy un padre para ustedes. Fui yo quien les trajo a Cristo Jesús. Ahora, ¿de dónde vienen el poder y la autoridad de un apóstol? Porque los apóstoles sí que tienen mucha autoridad espiritual. ¿De dónde viene? No es política. Es decir, no puedes votar a un apóstol. ¿Cómo lo haces? Es como si en la familia dijeran: vamos a votar para ver quién va a ser papi. No puedes votar para ver quién va a ser papi. Lo que puedes hacer es reconocerle por quién es él. Es nuestro Padre. Él es quien nos ha dado la vida, es quien ha provisto, es el quien nos ha estado enseñando. Es nuestro Padre. No puedes votarle, esto no es político y tampoco es económico. Es decir, el apóstol no reúne los diezmos de todos los demás. Hay muchos de estos conceptos que se introducen en la iglesia que son conceptos mundanos. Son conceptos mundanos. Entonces, ¿de dónde viene la autoridad? Es su influencia. Su influencia. Es como David allá en la cueva. Fue por la unción de parte de Dios sobre su vida para ser rey que causó que cientos de hombres dejaran sus casas, comenzaron a dejar las ciudades de Saúl, del rey Saúl, y llegaron a vivir con David en una cueva. ¿Por qué harían esto? Porque habían visto algo en David que deseaban sobre su vida. Y se identificaron con esto y dijeron: lo que sea que haya puesto Dios en tu vida, es lo que yo quiero sobre mi vida. Y eso se convierte en autoridad. Su autoridad proviene de su influencia. Su influencia. Mi suegro, por ejemplo, uno de los mejores hombres que jamás conocí, y en el tiempo cuando me casé con mi esposa, este era un hombre verdaderamente fuerte. De hecho, él había sido un boxeador antes de convertirse en cristiano. De hecho, él tenía 23 victorias por nocaut. Él era un muy buen peleador. Era un hombre muy fuerte, muy fuerte. Y yo le llamaba el gran hombre porque siempre la familia se reunía a su alrededor. Pero a medida que él envejecía, es muy triste ver esto. Es muy triste ver cómo a estas personas les pasa factura su edad. Sus hombros comenzaron a encorvarse y ya no tenía la misma energía que solía tener antes. Pero eso no importó a los yernos, porque habían 6 mujeres y 6 yernos y un muchacho, un hijo. Al momento en que él entraba por la puerta, todos saltábamos del asiento y decíamos: papá, ¿quieres sentarte aquí? ¿Por qué lo hacíamos? Por su influencia, por quién era. Y es lo mismo espiritualmente. Es ahí de donde viene la influencia de un apóstol, de quién es él.
lo que has visto que Dios ha hecho en su vida, eso les da gran autoridad. Es un siervo, no es un señor. Recuerda lo que dice Pablo, un esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Ahora, esto es lo que les da su autoridad. Otra cosa que necesitamos saber con respecto a su autoridad es que está limitada al número de personas a las que Dios les ha llamado a ministrar. Es decir, como en Gálatas capítulo 2, Pablo habla sobre sí mismo y dice: Dios me ha llamado a ser un apóstol para los gentiles, las naciones. Dios ha llamado a Pedro para ser apóstol de los judíos. Notémoslo, esa es su esfera. Y él continúa hablándole a la iglesia que está en Corinto, en 1 Corintios 9. Él dice: si yo no fuera apóstol de otros, sin duda lo soy para ustedes, porque fui yo quien los engendró en Cristo. Fui yo quien los trajo a Cristo. Entonces, esta esfera, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, Pablo utiliza esta palabra. Y dice: ustedes son parte de mi esfera de ministerio, allá a donde Dios me ha llamado. Yo recuerdo que un día estaba hablando con un ministro que estaba batallando con problemas con la autoridad, y él comenzó a cuestionarme sobre estos apóstoles que tenían más autoridad que los pastores. Y yo le dije: a ver, espérame un momento. Intenta describir de lo que hablas. Y dije: por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos tiene más autoridad de la que yo tengo en Estados Unidos. Él es el líder supremo. Él tiene más autoridad y yo no tengo esa autoridad. Pero en mi casa, en mi hogar, es mi casa. Son mis muebles, es mi comida, es mi esposa. ¿Me doy a entender? Yo tengo más autoridad en mi hogar que el presidente. Fuera de mi hogar, él tiene mucho más poder del que yo tengo. Y esto es así en el ministerio apostólico. Y aunque Dios me ha llamado a este ministerio apostólico, cuando visito una iglesia local tengo que someterme a la autoridad del pastor local, porque esa es su casa, esa es su gente, es su iglesia, su esfera. Y aunque yo sea un pastor de pastores y él me vea de esa manera, yo no puedo usurpar la autoridad que a él le corresponde. Dios nos ayude a comprender cómo funcionan estos principios. Ahora quiero utilizar la mano como ejemplo aquí de los dones ministeriales. El apóstol es como el pulgar. Tu pulgar es el miembro más fuerte que tenemos en la mano. No solo es el miembro más fuerte, sino que el pulgar también puede tocar a cada uno de los dedos de la mano. Por eso, en el Nuevo Testamento encontramos que cada uno de los apóstoles también tenían otro cargo para desempeñar. Por ejemplo, Bernabé. ¿Qué era él? Él era un profeta. Él era el apóstol profeta. Pablo, él era un maestro. Él era el apóstol maestro. Y eso soy yo. Yo soy un apóstol maestro. Esto es lo que hace del apostolado o del ministerio apostólico algo tan poderoso y tan influyente. Es porque es como un rol doble que viene del llamado de Dios. Entonces el pulgar es único para la mano. El miembro más fuerte de la mano es un símbolo del apóstol. Ahora, mirando a los 5 sentidos naturales del cuerpo, el apóstol es como el oído. Es como el oído. El oído es el que escucha la palabra de Dios. Generalmente los apóstoles son quienes entienden más rápidamente. Su oído es tan afinado. Ellos escuchan lo que Dios dice. Pero hay una segunda parte. El oído no es solo para que el cuerpo escuche. El oído también da balance al cuerpo. Recordando a mi suegro, él desarrolló lo que los médicos llaman como problemas de oído interno. Hay mucho fluido que se acumula detrás de tu oído y ese fluido es el que provee nuestro balance y así
Puedes cerrar tus ojos, pero aún así saber si estás recostado o si estás de pie. ¿Cómo lo sabes? Tu oído interno te lo dice. Tu oído interno te da el balance y es así como podemos saber que estamos por caer y podemos reincorporarnos. Es porque el oído interno da el balance. Y es lo mismo en el cuerpo de Cristo. Y yo creo que esta es una de las razones del por qué muchos cristianos, muchas iglesias, tienen problemas con el balance. Pasan de un extremo hacia el otro extremo. ¿Por qué? Porque no tienen padres. No tienen padres que les ayuden a madurar, que les ayuden a mantener el balance. Y si no tienes esto, no pasará mucho tiempo antes de que vayas de un extremo doctrinal a otro extremo doctrinal, vayas por ahí sin dirección, porque no tienes balance en tu vida. Entonces es uno de los grandes beneficios de tener padres espirituales en nuestras vidas. Los padres espirituales nos dan balance. Muy bien, ya hablamos sobre los apóstoles, ahora vamos a hablar sobre los profetas. Profeta es el segundo don ministerial que se menciona, y ya mencionamos que Bernabé era un profeta, y hay varios de ellos en la Escritura. Ágabo, él es, si mal no recuerdo, en el capítulo 11 del libro de los Hechos. No, disculpen, es al final del capítulo 12, donde se habla sobre Ágabo, como profeta en la iglesia. Los profetas tienen la habilidad espiritual para mirar lo que es el mundo espiritual. De hecho, así se les llama en el Antiguo Testamento. La primera denominación para los profetas fue videntes. Recordemos que así se llamaba a Samuel, el vidente. Simplemente significa que ellos pueden ver el mundo espiritual. Ellos ven cosas que las personas no pueden ver naturalmente porque están viendo con los ojos espirituales. Ahora, no estoy hablando de las personas que tienen el don de la imaginación. Hay gente que solo imagina cosas. No, estoy hablando sobre las personas que tienen el don de parte de Dios para ver en el mundo espiritual. El problema con los profetas es que muchos de ellos tienen un gran amor por Dios, pero les cuesta amar a las personas. Su celo por Dios es tan grande que muchas veces terminan lastimando a las personas. Un ejemplo es Elías. Nunca hubo mayor profeta que Elías. Él era un profeta de señales y maravillas. Dios lo usaba de formas milagrosas, el mayor profeta desde los días de Moisés. Pero aún así, es obvio, a Elías le costaba mucho amar a la gente. No le agradaban las personas, no le gustaba estar cerca de la gente, porque él es un profeta. Y si no son cuidadosos, pueden ser muy duros con la gente, muy duros con las personas. Y pienso que es un gran error, porque ellos también necesitan padres espirituales en su vida. Si miramos a nuestras manos, la mano con el profeta, él es como el dedo índice, el dedo que apunta, siempre señalando cosas. Cosas que no habías notado antes. Y es que así son los profetas. Ellos tienen un don que Dios les ha dado y entonces esto fluye naturalmente, fluye fácilmente. Este es un don tremendo. Yo recuerdo, uno de los más grandes ejemplos que he tenido en mi vida fue poco después de haberme casado con mi esposa, unos meses después. Se nos acercó un evangelista para invitarnos a trabajar con él y tenía una carpa evangelística. Y él hacía servicios de avivamiento y era muy efectivo. Él reunía a cientos de personas, era un muy buen evangelista, con un buen mensaje de salvación. Y mi esposa llevaba la música y cantaba y yo llevaba la palabra. Y él nos ofreció esta oportunidad para trabajar con él. Nosotros viviríamos cerca de la carpa y cuidaríamos las cosas, mi esposa cantaría y yo predicaría los servicios matutinos y le ayudaría en los de la noche, cosas así. Y él predicaría en las noches y nos ofreció esta oportunidad y le dijimos que oraríamos por esto. Fuimos a Kansas para predicar una reunión de avivamiento. Y estando allá en Kansas, un hombre a quien yo no conocía, un ministro, se me acerca. Yo no conocía a este hombre. Pero era obvio que este hombre tenía un don espiritual. Y entonces
Después de predicar esa noche, yo estaba orando por la gente. Él se levanta desde la fila de atrás y comienza a acercarse. Comienza a caminar por el pasillo izquierdo del edificio y se acerca a mí en la plataforma y habla conmigo en una manera privada, personal, y dice: tú estás orando sobre ir con otro evangelista para trabajar. Y nadie en Kansas sabía más que Dios, mi esposa y yo, que estábamos orando. No le habíamos contado a nadie, pero estas fueron sus palabras exactas. Estás orando para ir a trabajar con otro evangelista. Esta no es la voluntad de Dios para ti ahora. Él tiene otras puertas abiertas para ti. Se dio la vuelta y volvió a sentarse. Esta fue una palabra profética tan clara, es decir, él no podía haber sido más preciso y él tenía toda la razón sobre el futuro, porque un año después, este evangelista que nos había invitado para ir a trabajar con él, se había divorciado y había comenzado a vivir de una manera bastante mala. Si nosotros hubiéramos ido a trabajar con él, hubiéramos quedado atrapados en medio de este desastre. Ese fue Dios dándonos dirección. Gracias a Dios por los profetas. Ellos pueden ver cosas que nosotros no podemos. Volviendo al ejemplo de los 5 sentidos naturales, ellos son como el ojo. Ellos son llamados los videntes en el Antiguo Testamento. Como el ojo, ellos dan vista y alumbran a todo el cuerpo. Estaríamos ciegos sin ellos. Gracias a Dios por los profetas. Cierto, ellos pueden ser difíciles en su manejo con la gente y ellos pueden tener relaciones duras, pero gracias a Dios porque los necesitamos en nuestra vida. Porque Dios les ha dado la habilidad de ver. Vamos a hablar sobre el siguiente punto que quiero tratar. Los apóstoles y los profetas son los que llamamos los ministerios fundacionales. Y esto lo encontramos en Efesios 2:20. Y dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Son los ministerios fundacionales. El tercer ministerio del que quiero hablar es el evangelista. El evangelista. El evangelista tiene este ardiente deseo porque todos conozcan a Cristo. Ellos siempre quieren alcanzar a más y más personas para Cristo. Generalmente Dios les ha dado un don que les vuelve más efectivos en el ministerio. Muchos tienen don de sanidades que ellos operan en sus vidas. La sanidad es una gran necesidad y los evangelistas son usados en gran manera. Yo serví a la iglesia muchos años como evangelista y Dios me había dado el don de entrar a una iglesia y orar y conocer cosas que yo no podría haber sabido de manera natural, de manera normal. Pero yo sabía exactamente lo que estaba ocurriendo. Era una palabra de conocimiento que Dios me daba y me ayudaba a comprender. Esto les ayuda a ser efectivos en guiar a las personas a Cristo. Miremos nuestras manos. El dedo más largo que tenemos en nuestra mano es el de en medio. Y es como el evangelista. El evangelista siempre está viajando. Están en constante movimiento. Es lo que yo llamo los itinerantes, que siempre están moviéndose para predicarle a alguien. Ellos tienen el mayor alcance que una mano podría tener. Y en cuanto a los 5 sentidos naturales, son como la nariz. La nariz. Predican de la misma Biblia, predican sobre el mismo Jesús, pero ellos lo hacen con un toque muy fresco. Esto es como una nueva voz. Es una nueva forma de comunicarse. Es como si ellos tomaran un respiro profundo. Cuando un buen evangelista viene, ellos mueven a la iglesia, gracias al don que Dios ha puesto en sus vidas. Ahora no solo los tenemos a ellos, tenemos un cuarto, el pastor. El pastor es como un padre espiritual para la iglesia local. No sobre otros pastores, a menos que Dios les llame al ministerio del apostolado. Pero para la iglesia local, ellos son unos padres espirituales, los líderes espirituales. Dios pone en ellos un amor especial por la gente. Quiero describirlo así. Como cristianos, deberíamos amar a todos. Si no es así, pide a Dios que ponga en ti ese tipo de amor. Debes amar a todos, y puedo decir honestamente que amo a cada uno de ustedes. Pero no querría vivir con todos ustedes. Esa es la gran diferencia.
Un pastor tiene que vivir con su gente. Tiene que haber un amor especial que Dios pone en su corazón. Nadie conoce una iglesia como un pastor. Él conoce tus debilidades y fortalezas, y Él ha estado ahí en los peores momentos y los mejores momentos. Nadie puede conocer una iglesia como su pastor. Ahora veamos nuestra mano otra vez. Este tercer dedo lo conocemos como el dedo del amor. Ahora, en nuestra cultura es donde ponemos el anillo de bodas, en el tercer dedo. Y hay una razón para esto. ¿Sabes cuál? Tiene el toque más delicado de toda la mano. Aquellas damas que intentan aplicar su maquillaje, estas damas, ¿qué dedo utilizan para aplicarse crema, por ejemplo? El dedo anular. ¿Por qué? Porque tiene el toque más suave. Por eso. Ahora, es lo mismo para los pastores. Nadie va a amarte de la forma que te ama tu pastor. Porque Dios ha puesto en ellos un amor especial por ti. A Él le importas más de lo que le podrías importar a alguien más. Ahora, si volvemos a los 5 sentidos naturales, el pastor es igual al sentido del tacto. Los pastores viven y mueren con su gente. Ellos ríen y lloran con su gente. Ellos están ahí, ellos sienten tu dolor y tu placer. Ellos están contigo en las buenas y en las malas. Eso es un pastor. Ahora, el último que se menciona es el maestro. El maestro, el quinto, por lo menos refiriéndonos a lo que es la mano. El maestro es capaz de tomar la verdad e irla desglosando en proporciones suficientemente pequeñas para que el cuerpo pueda ingerirlas y digerirlas. Ahora, como mencioné antes, yo soy un maestro, es lo que soy, es lo que hago. Yo puedo enseñar hasta dormido, por decirlo así. Simplemente, sí, paso muchas veces enseñando en mis sueños, pero tomas lo que es la verdad y la desglosas en pequeñas porciones para que todos puedan comprenderla. Incluso los niños pequeños pueden comer alimento si su porción es lo suficientemente pequeña. Pueden comer carne si está deshebrada. Debes hacerla lo suficientemente pequeña para que el cuerpo pueda ingerirla y digerirla. Y esto es en beneficio para sus vidas. Esto les nutre, esto les beneficia, esto es algo bueno. Es beneficio para su vida. Ahora, el maestro es como el dedo meñique. Nadie querrá perder ese dedito. Algo que he descubierto es que este dedo meñique funciona mejor cuando está en armonía con el dedo medio. El dedo medio. Porque en los ligamentos que existen en los brazos, de manera que podamos mover nuestros dedos, cada uno de ellos tiene su propio ligamento excepto los últimos dos. Los últimos dos están unidos en la mano. Lo que esto nos enseña es lo siguiente: cada pastor necesita desarrollar su habilidad para enseñar o traer maestros a su equipo, porque están juntos, están unidos. El maestro es como los dientes, como la lengua, proveen el gusto, dan la habilidad de deshacer la comida para que podamos digerirla. Sin estos dones ministeriales, la iglesia tiene problemas, porque sin ellos somos unos sordos y no escuchamos palabra de Dios. Somos ciegos y no podemos ver lo que Dios está haciendo. Somos infértiles y no podremos traer a otros a Cristo. Nos volvemos insensibles. Ya no podemos sentir lo que otros están sintiendo. Y al final, morimos. Dios ha dado todos los dones ministeriales a la iglesia. Necesitamos que estén operando en la iglesia. No estoy diciendo que los 5 dones deban estar en la misma iglesia, pero sí digo que debe haber un ministerio fluyendo hacia adentro y hacia afuera en la iglesia. Sin ellos, nunca llegaremos a ser la iglesia para la que Dios nos ha creado que seamos.
Entonces Pablo dice, yo soy un esclavo de Jesucristo. He sido llamado a ser un apóstol.